hablando la historia, una gran historia que es fenomenal, que es extraordinaria, que va más allá de lo normal. Así es que el libro de Jonás es un libro que fue escrito por allá en el siglo VIII antes de Cristo, y en esta historia que ya hemos enseñado las últimas semanas, vimos que el profeta fue llamado por Dios para que fuera a Siria, específicamente la ciudad de Nínive, y allí pudiese llevar el mensaje que Dios le había dado. Sin embargo, el profeta decidió desobedecer y se fue en el camino opuesto. Quiso irse a España, al fin del mundo, para que Dios no lo alcanzase, mas Dios es el Dios de toda la tierra. Así es que en el mar mandó una tormenta, estuvieron a punto de naufragar. Después Dios habla a través de los marineros a Jonás. Finalmente, después de luchar ellos, no pudieron salvarle, lo echan al mar, se lo traga un gran pez. De ahí, después de 3 días y 3 noches, el profeta regresa a su sentir, a su cordura, hace una oración, y a través de esa oración viene el arrepentimiento. Entonces Dios manda al pez escupir a Jonás en la costa del Mediterráneo. De ahí vuelve a emprender camino, casi 1000 kilómetros de distancia, hasta llegar a Nínive, capital de Asiria. Y allí comienza la historia, cuando en el primer día viene el profeta Jonás y comienza a predicar a Nínive. Entonces, antes de comenzar de lleno al tema, yo puedo ver que si el profeta Jonás estuviera en nuestros tiempos y viniera, típicamente lo más común que se hace es que el profeta estuviera diciéndoles: ¿saben qué? Por desobedecer a Dios me tragó un pescado, estuvimos a punto de morir y naufragar en el mar, y empezase a contar su historia y su testimonio personal. Pero a causa de que ya había desobedecido y su corazón no era recto delante de Dios por ese mandamiento, vamos a ver que no era recto porque él odiaba a los ninivitas. ¿Por qué? Porque ellos eran enemigos de naturaleza de Israel, y posteriormente ellos los conquistarían y los harían esclavos, los deportarían a las 10 tribus del norte, de donde nació Jonás. Entonces Jonás no tenía una buena perspectiva de ellos, y con todo y eso Dios le da palabras concretas a predicar. 5 palabras: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y de aquí viene esta historia con un milagro jamás visto, un gran milagro que se registra. Pero en medio de todo esto, lo que en el día de hoy quiero enseñar, predicar, es el tema que lo llamé Jehová, un Dios compasivo. Jehová, un Dios compasivo. Porque vamos a ver que Dios no solamente enseña al profeta, también a los ninivitas que eran paganos, pero también con esto está enseñando a la nación de Israel, porque en esos momentos los israelitas estaban en rebelión. Pero ahora también a nosotros nos dice que a pesar de nuestra rebelión, Dios sigue siendo un Dios lleno de misericordia y compasión. Por eso Dios ha sido conocido a través de las generaciones. Generaciones van, generaciones vienen, y nosotros damos testimonio de esa compasión que brilla en medio de la oscuridad, cuando nosotros somos hallados en el vientre de un pez, en el fondo de un mar, ahuyentados por la oscuridad del pecado o de la crisis personal. En el versículo 5 comienza la historia diciendo: y los hombres de Nínive
Creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Quiero iniciar el tema de hoy con esta pregunta: ¿cómo dispuso el Señor a los ninivitas para que aceptaran el mensaje tan rápidamente? Porque en el versículo 4 dice que en el primer día Jonás predicó: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y ellos escucharon en el primer día y se multiplicó, se propagó el mensaje hasta llegar al rey. En el primer día los ninivitas creyeron. Ya hemos hablado que ellos eran sanguinarios, guerreros, violentos, pero escucharon la voz de Jonás y creyeron en el primer día. ¿Por qué? Quiero dar un poco más de contexto a esta respuesta que voy a dar, y es que en aquellos tiempos eran altamente supersticiosos, y en esas épocas Nínive había pasado por una gran hambruna que se considera o se cree que había durado 7 años, algo similar a lo que ocurrió en Egipto, pero también ocurrió un gran eclipse. Y sin embargo, al llegar un profeta foreño, un profeta hablando hebreo, un profeta que se hizo presentar como el profeta de Dios, entonces no era cualquier Dios. Para los ninivitas, Jonás fue una señal en sí. Inmediatamente después de las otras señales que habían pasado, una gran hambruna, un gran eclipse, ahora viene un profeta de Jehová a una tierra violenta, llena de pecados. Y es que cuando digo que ellos escucharon a este profeta, es porque ellos conocían quién era Jehová. Porque en aquellos tiempos ya ellos habían escuchado de un gran diluvio universal, que incluso en la arqueología se encontró en la biblioteca ninivita de ese gran diluvio. Ellos habían escuchado que Jehová, Dios creador de los cielos y la tierra, había inundado el mundo. Ellos habían escuchado que a través de 10 plagas Egipto fue destruido. También ellos sabían y habían escuchado sobre la gran aventura, el gran milagro de cuando Moisés abrió el mar rojo con mano poderosa, o cuando los israelitas cruzaron el río Jordán con tierra seca. Entonces, cuando viene un profeta como embajador representando al Dios vivo, ellos sabían que algo serio se había avecinado. Entonces, cuando el profeta Jonás comenzó a predicar, ellos inmediatamente escucharon y las voces se regaron hasta llegar al rey, y el rey mismo hizo caso de esta predicación, porque Jonás fue una señal divina para los ninivitas. Así es que en esta historia comenzamos a ver que el corazón de toda esta historia y del libro entero es el arrepentimiento, el cambio. Algo que en sí las palabras de Jonás no eran, porque Dios le había indicado específicamente: de aquí a 40 días Nínive será destruida. En ningún momento leemos que dice: si se arrepienten, de aquí a 40 días Dios no los va a destruir. No incluye ese mandato, pero vamos a ver a lo largo de este tema que fue directamente lo que ellos entendieron. Es algo que hace de esta historia uno de los milagros más grandes de la Biblia. Y como lo dije, lo vuelvo a repetir, nos enseña mucho a nosotros, porque en nuestros tiempos estamos tan bombardeados de tantas
palabrerías, mensajes, predicadores, tantas fuentes de comunicación en un mismo día, pudiste haber escuchado 100 noticias. En un mismo día pudiste haber escuchado varios predicadores. Y llega el momento en que cuando estás viendo las noticias o las redes sociales, el oído no alcanza a discernir entre canciones, entre películas, entre chistes, entre aquellos, lo otro, y por allá, la palabra de Dios. Entonces, nuestros oídos se cauterizan, nuestro corazón se hace necio y no alcanza a discernir cuando Dios habla al corazón. 5 palabras bastaron para que los ninivitas creyeron, y para nosotros tenemos tantas facilidades en nuestros tiempos, pero el corazón del ser humano está obsesionado al pecado y no sabe discernir, literalmente, como dice la Biblia, entre la mano izquierda y la mano derecha. No sabemos discernir entre el bien y el mal, y lo vemos. Hemos visto, por ejemplo, en medio de esta pandemia, cómo ni los 40 días habíamos cumplido y ya había personas protestando que se acabe la cuarentena. Dieron el mandato de las mascarillas y ahora salen otras personas protestando. No queremos mascarillas. Las injusticias. Y salen las personas protestando por las injusticias, y en medio de las protestas ellos mismos están cometiendo atrocidades e injusticias. Así es el corazón del ser humano en nuestros tiempos, sin discernimiento y sin saber distinguir la legítima palabra del Dios vivo. En este texto, cuando dice que los hombres, la gente creyó a Dios, es ese verbo de creer, el mismo verbo que se usa en Génesis cuando se dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, vemos que estos ninivitas son caracterizados y su historia es contada hasta nuestros tiempos, porque ellos creyeron y les fue contada por justicia esa creencia o esa confianza. Entonces, lo que vamos a ver en este versículo, también algo característico que no vemos en nuestra época o en nuestra cultura, es que dice: y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. Una vestimenta áspera, ruda, algo que caracterizaba a la gente del Medio Oriente cuando quizás estaba en luto, en tragedia, en desgracia, en tristeza, o simplemente como una señal de humillación. El cilicio es algo similar a como esos aparejos que le ponen a los animales, bueno, los que somos de pueblo, o simplemente una vestimenta hecha de pelo de camello o de cabra, ropa áspera. Y aparte del cilicio, también se echaban tierra o ceniza en la cabeza o se sentaban arriba de ella como señal de humillación. Entonces, los ninivitas manifestaron tanto externamente como internamente un verdadero remordimiento, un verdadero arrepentimiento, de lo cual es el milagro más grande, porque no estamos hablando de unas cuantas personas, sino estamos hablando de miles de personas. Toda una ciudad que en esos días era la capital central del imperio de Asiria. Entonces, de aquí comenzamos a ver lo que ocurrió y que marca una pauta en la historia de la humanidad hasta nuestros tiempos. Sigue diciendo el versículo 6: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido
y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. No es muy común que un rey, que típicamente son distinguidos porque los reyes, los gobernantes, se sienten sobre la ley misma. Y vemos un caso tan excepcional que cuando el rey escuchó, inmediatamente él comenzó a ayunar, a humillarse y decretó un mandato para que todo ese lugar hiciera lo mismo que él. Hay otra historia de lo cual la voy a entrelazar. En Primera de Reyes 21, 27, 29, cuando un rey malvado, esposo de Jezabel, manda matar a uno de sus súbditos por un pedazo de tierra. Entonces, Dios manda juicio sobre este rey a través del profeta, y el profeta viene y le manda sentencia, y al escuchar el rey la sentencia, fíjense su reacción. Y sucedió que cuando Acab, el nombre del rey, oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Y ahora, lo interesante de esta historia como de la otra, dice: entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues porque cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, sino en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Y aquí vamos a comenzar a explorar el tema del arrepentimiento, porque Dios había promulgado sentencia, pero este rey, por malvado que fuese, se humilló, se arrepintió interna y externamente, y ahora Dios postergó esa sentencia. Dios quitó de la vida de este rey la sentencia que había promulgado. Entonces, vale la pena decir que cuando el rey de Asiria, el rey de Nínive, se humilla, las cosas comienzan a cambiar, porque él promulga un decreto. En su posición de influencia, hace lo mismo con el resto de la gente e incluso con los animales. La gran diferencia que existe entre el rey de Nínive y cualquier rey mencionado en el Antiguo Testamento es que los reyes de Israel eran judíos por naturaleza, por nacimiento y por religión, mientras que el rey de Nínive era un pagano. Y vemos en esta historia que Dios está enseñando a su propio pueblo que aún un rey que no le conocía se humilló, algo que en ese tiempo los mismos judíos estaban en el lado opuesto de Dios. Para nosotros muchas las veces no hay distinción entre un cristiano o un no cristiano, pero cuando un corazón humano, sin categorizarlo en un tipo de religión, se humilla y se arrepiente, Dios escucha a ese corazón contristado, sea quien sea, grande o pequeño, de cualquier color de piel, cualquier lengua que se hable, en cualquier lugar del mundo o en cualquier tiempo que se esté viviendo, porque Dios escucha al corazón arrepentido, y eso es algo distintivo de los ninivitas. Como experiencia personal, cuando recién vine a los caminos de Dios, una experiencia espiritual que me marcó, en medio de sueños y visiones, Dios se presentó delante mío y dijo estas palabras: yo soy Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios
tardo en la ira y grande en misericordia. En esos días todavía no había leído la Biblia. Me tomó meses para comenzar a leer la Biblia, a estudiar. Y cuán gran sorpresa que me encuentro en la mismita Biblia, las mismas palabras que jamás antes había escuchado yo. Yo no había leído la Biblia antes. Y sin embargo, aún en mi propia vida, Dios se presentó como ese Dios, dice, tardo en la ira y grande en misericordia. Entonces, más de una década después, soy testimonio directo de esas palabras, de que Dios sigue siendo un Dios lleno de misericordia, esperando en que cada uno de nosotros venga al arrepentimiento como lo hizo esta gran nación. En el versículo 7 dice: e hizo proclamar el rey y anunciar en Nínive por mandato de él y de sus grandes, diciendo. Entonces aquí el rey manda este veredicto, manda una orden directa a toda su gente. Vamos otra vez a lo mismo. Él era pagano y sin embargo era algo del Medio Oriente que se humillasen, pero algo más distintivo es que ellos no eran judíos, no eran de la misma religión, pero habían escuchado de ese Dios, habían escuchado de Jehová, y manda que todos se humillasen. En el libro de Daniel y en el libro de Esdras vemos casos similares donde Daniel, como influyente en el gobierno, manda que todos oren. En el libro de Esdras hacen lo mismo. En el libro de Esther hacen lo mismo, pero ellos eran judíos. Y lo grande en esta historia es que era un rey pagano. Entonces dice: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. Proclamó un decreto y la gente escuchó: no coman ni beban. Es bien conocido que en la oración, una oración en medio del ayuno tiene más peso y más poder, porque nosotros afligimos la carne y le damos prioridad al espíritu. Y en medio de todo esto hay reflexión de nuestro caminar, de las cosas malas que hacemos. Ahora, ¿por qué el rey manda también a los animales que hagan lo mismo? ¿Por qué debían observar los animales algún tipo de arrepentimiento? Bueno, en esa cultura, aún los mismos animales eran representantes de sus dueños. Entonces, creo que consideraba el rey que en el gritar de los animales, en el mugido del ganado, al querer pedir por agua, por comida, era como un símbolo también de arrepentimiento de ellos y de los dueños. Algo que no vamos a ver en nuestros días. Es extremadamente difícil de ver a todo un pueblo, hombres, mujeres, ancianos, niños y aún más animales en el mismo sentir. Afligidos, humillados, contristados, para ver si Dios tiene misericordia y cambia un promulgo de juicio. Creo que en el razonamiento del rey, al escuchar las 5 palabras, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Creo que él pudo racionalizar. Si Dios manda a un profeta y nos está dando la gran advertencia, él supo que Dios hubiese podido hacer así y Nínive hubiese sido destruida sin advertencia alguna.
pero ellos escucharon una advertencia, lo cual da espacio para que algo distinto pudiese ocurrir. Y la clave es el cambio, la clave es que la gente escuchara y cambiara su conducta de ser. En esos tiempos, sin un marco moral, imagínense las atrocidades. En los primeros versículos del capítulo 1 mencionaba cómo hacían violencia con la gente. Barbaridad y media. Algo similar a lo que escuchamos de cómo la gente que a veces consideramos la más mala de nuestra sociedad desmoraliza la imagen de Dios y quita el regalo más preciado de la humanidad, la vida. Pero también, de un punto de vista moral, cuántas cosas se hacen en nuestra sociedad en nuestros tiempos y le llamamos bien, le llamamos diversión, entretenimiento, placeres, y así la maldad del corazón del ser humano se engrandece en nuestros días. Así es que si hay una pandemia en su pleno rugor alrededor del mundo, creo que la maldad ha llegado hasta el cielo. Pero vemos que en medio de todo esto, Dios se caracteriza por tener compasión por esta gente. Sigue diciendo esta historia en el versículo 8, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente. Como decíamos, clamar, llorar, orar fuertemente. Y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Para mostrar a esta gente que estaba verdaderamente arrepentida, ellos lo hicieron primeramente en su exterior. Se vistieron de cilicio, dejaron de comer, dejaron de beber, se echaban ceniza en la cabeza. Y así fue una manifestación de que la gente verdaderamente estaba escuchando la palabra de Dios. Una gran conversión masiva. Muchos han creído que es una historia ficticia porque dicen, ¿cómo es posible que toda una ciudad de tal magnitud, algunos rumoran que posiblemente eran 2 millones de personas, se habían arrepentido de forma masiva? Bueno, ya di un poquito de contexto. Ellos habían escuchado de quién era Jehová, pero también creo que para el hombre lo que le es imposible, para Dios nada es imposible. Vemos un ejemplo de arrepentimiento masivo, o como en nuestros días le llamaríamos un avivamiento, en el libro de Hechos, cuando 3,000 personas se arrepienten y vienen a los pies de Cristo. Sí es posible. Yo creo que la mayoría de nosotros estamos ahí con el dedo que ya se nos está pegando a la pantalla del teléfono. Entonces vemos lo que ven en las noticias. En medio de la pandemia hemos visto pueblos, hemos visto lugares, gentes alrededor del mundo e incluso entidades gubernamentales humillarse delante de Dios, pidiendo perdón, clamando que Dios tenga misericordia en medio de esta gran plaga. Algo fascinante. Entonces, no porque en nuestro lugar de entorno la gente siga viviendo, la gente haga lo contrario, quiera decir que todo el mundo es el mismo. Hay gente, como lo estamos viendo, que toda una ciudad, todo un pueblo, toda una cultura, toda una sociedad se humilló delante de Dios. Y eso cambia el rumbo de la historia, cambia el rumbo de las cosas que están a punto de ocurrir,
Creo que hasta el día de hoy, si Dios no ha destruido la humanidad, es porque en medio de esta sociedad hay gente que todavía continúa arrepintiéndose, continúa humillándose delante de Dios. Así ocurrió en los tiempos de Nínive, cuando toda esta gran ciudad se humilló delante de Dios. Y vamos a ver la reacción de Dios en unos momentos. Entonces, Dios tuvo misericordia de este pueblo. Dios tuvo compasión por esta gente. ¿Cuál es la clave? El arrepentimiento, el cambiar de mente, el cambiar de corazón. Jesús los exaltó siglos después. Jesús reconoció lo que los ninivitas hicieron a la predicación de Jonás. Lo que dice Jesús de ellos. Los hombres de Nínive se arrepintieron a la predicación de Jonás. Él citó esta historia, dando validez, pero también alabándolos por su gran hazaña. No es fácil dejar a un lado, por ejemplo, que el presidente de un país se arrepienta públicamente. O las personas que tienen dinero, o las personas que tienen un gran ego u orgullo. Pero en medio de todo esto, los ninivitas creyeron a Dios. Y dice, creyeron a Dios, no a Jonás, creyeron a Dios. Entonces, Dios continúa predicando el mensaje del arrepentimiento. Es el mensaje principal de toda la Biblia. Y la respuesta a esa pregunta tan compleja, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que ningún hombre perezca. La voluntad de Dios es que nadie perezca, sino que vengamos al arrepentimiento. Y Él nos salvará. Dice en Isaías 1:18, vengan luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si sus pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. O también dice en otra parte, no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Este llamado de arrepentimiento es la garantía del perdón de Dios. De saber que seamos quienes seamos, por grandes, numerosos o pequeños que nuestros pecados sean, Dios nos puede dar perdón en cualquier lugar, en cualquier momento de nuestra vida. Porque Dios es un Dios compasivo y lleno de misericordia. Ese es el Dios que nosotros adoramos. En el versículo 9 es la reflexión del rey cuando dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepintiese Dios y se apartara del ardor de su ira y no pereceremos? Fíjese lo que dice el rey, que le está dando cavidad a que a lo mejor en 40 días Dios cambie su parecer, como lo dice la nueva versión internacional, o como lo dice la Reina Valera, se arrepienta y no nos destruya. Puede ser, un momento. ¿Se arrepiente Dios alguna vez? ¿Se arrepiente Dios alguna vez? ¿Recuerdas el versículo cuando dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta? Pero el rey está reflexionando, está pensando, si nos mandó a un profeta desde Jerusalén, casi 1000 kilómetros de distancia, y nos está dando 40 días, quiere decir entonces que hay un espacio para que Dios cambie de parecer.
y no ejecute lo que está promulgando. ¿Se arrepiente Dios alguna vez? Vamos a ver una historia cortamente, lo voy a resumir. Otro rey de Israel, Ezequías. En Isaías 38 está la historia de un rey en su palacio, tranquilo, disfrutando. Imagínense como en nuestros días. Está el rey José Portillo en su casa, tomando un agua de horchata con hielitos, con unos tacos al pastor, sentado en la cama, viendo un partido de fútbol o algo así. Y viene el profeta Isaías al rey y le dice: rey, ordena tu casa porque morirás. ¿Qué creen que sintió el rey? Era rey, lo tenía todo, pero viene palabra de Dios y le dice: vas a morir. Algo similar a la pandemia. Famosos, ricos, jóvenes, niños, ancianos, hombres, mujeres, de cualquier cultura del mundo. La plaga está arrasando. Cuando Dios dice que tu hora ha llegado, tu hora llega. Pero la reacción de este rey es que dice que vino, lloró delante de Dios, se humilló y en su oración le dice: Dios, recuerda el bien que ha hecho a tu gente. Y comienza a sacar su corazón, comienza a hablar con un gran corazón lleno de muerte. Entonces Dios escucha, dice aquí en Isaías 38: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añadiré 15 años a tus días. Entonces vemos que Dios promulga sentencia, pero que el arrepentimiento y la humillación hacen cambiar de parecer a Dios. ¿Se arrepintió Dios? Bueno, vamos a analizar lo que quiere decir. Vamos a analizar lo que quiere decir este tema del arrepentimiento. En primer lugar, la palabra hebrea arrepentirse. Típicamente lo he predicado porque en sí es lo que significa. Es un retorno, es un regreso del camino equivocado. Es un cambio de mente y de corazón. Pero lo he predicado y lo he enseñado específicamente en el contexto de la humanidad. Pero ahora estamos hablando de un contexto diferente. Estamos hablando del contexto de Dios, del carácter de Dios. ¿Se arrepiente Dios alguna vez? Si estoy diciendo que sí, entonces contradeciría los otros versículos donde dice: Dios no es hombre para que mienta, o hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Se arrepiente Dios alguna vez? Bueno, para eso tenemos que analizar la lengua hebrea donde está escrito esta palabra específicamente, para poder desmenuzar lo que significa esa palabra. ¿Sabían que el hebreo tiene apenas 10,000 palabras en su vocabulario? Y nuestra lengua español tiene 400,000. Entonces, imagínense, para traducir de 10,000 a 400,000, ¿cómo le hacen los traductores? O en el inglés, los que hablamos Nopalation o inglés, que tiene 900,000 el vocabulario inglés. Bueno, la palabra arrepentimiento, podemos ver en esta gráfica, cada color que tiene la gráfica es un significado distinto que tiene la palabra hebrea arrepentir.
La mayoría de las veces la usamos en el contexto humano, que quiere decir regresar, cambiar. Pero en esta ocasión estamos estudiando específicamente el significado tener compasión o misericordia. Cuando dice las traducciones modernas, y Dios se volvió, o Dios cambió de parecer, o Dios se arrepintió, no está hablando de si Dios habla lo que habla, Él cambia también de opinión. No está diciendo eso, sino que está diciendo que Dios tuvo compasión, que Dios tuvo misericordia. Y entonces postergó la sentencia, cambió la sentencia, como lo vemos en el caso de los reyes que he mencionado, o como lo estamos viendo en esta historia. Dios tuvo compasión. Eso es el significado de lo que prácticamente el rey ninivita estaba buscando, ese pequeño espacio, y Dios tuvo compasión. Entonces Dios desiste muchas de las veces cuando Dios proclama sentencia. Yo estoy seguro que las grandes cosas que ocurren en este mundo, Dios se lo revela a ciertos siervos o siervas. Dios revela su voluntad a sus hijos. Entonces, si Dios está mandando, o si Dios ha permitido una plaga, es porque Dios espera que reflexionemos, y no nos está dando 40 días. Nos va a dar 1 año, 3 años, no sabemos. Pero son tiempos ciertamente para reflexionar. Porque ¿saben una cosa? ¿Saben cuál es la diferencia entre Nínive y Egipto? El faraón dijo: he pecado, me arrepiento. Pero días después vuelve a su maldad. Entonces Dios terminó destruyendo a los egipcios con sus plagas y con el mar. A los cananitas, jebuseos y a los tantos que habitaban el Israel antiguo fueron destruidos. ¿Por qué? Sodoma y Gomorra, ¿por qué fueron destruidos? Porque ninguno de ellos conoció el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación. Sin el arrepentimiento no hay gracia. Sin el arrepentimiento no hay perdón de los pecados. Esa es la distinción entre cuando Dios tiene compasión y cambia de parecer. Cuando quizás podemos escuchar historias y tal persona estaba por tantos días o semanas en una cama del hospital en coma y de repente despierta alabando a Dios. ¿Se arrepintió? Cuando en medio de un accidente que aquellos que lo han vivido de cerca, en cuestión de centésimas de segundo, tu vida pasa. Y muchas las veces, 1 segundo es suficiente para recapacitar, porque estamos entre el borde de la vida y la muerte. No sabemos cuántas veces Dios ha cambiado el rumbo de la historia, porque en medio de tal historia, las personas nos arrepentimos. Entonces Dios nos está pidiendo: cambia. Si un rey cambió, y con el rey la gente, y por qué no hasta los animales, cambiaron, entonces nosotros también podemos cambiar.
Aún hay tiempo. Aún hay tiempo para que nosotros cambiemos nuestros caminos y seamos distintos, porque Dios tuvo compasión de la gente y detuvo su juicio. Voy a leer un pasaje que puede prácticamente decir lo que acabo de explicar de la lengua hebrea. Jeremías 18 del 7 al 10 dice, hablando Dios: en un instante hablaré acerca de una nación, de un reino, como para arrancar, desmenuzar y arruinar. Pero si esa nación de la cual he hablado se vuelve de su maldad, yo desistiré del mal que había pensado hacerle, y en un instante hablaré acerca de una nación o de un reino como para edificar y para plantar. Pero si hace lo malo ante mis ojos, no obedeciendo mi voz, desistiré del bien que había prometido hacerle. ¿No está acaso Dios hablando de la compasión? Hablando de que Dios da oportunidad a las naciones enteras. Muchas las veces nosotros nos enfocamos en los detalles más pequeños. ¿Por qué Dios destruyó los animales? ¿Por qué Dios manda destruir las plantas? ¿Por qué Dios incluso manda destruir a los hombres, a los niños, a los jóvenes, a los ancianos, a las mujeres? Cuando una persona nace en un medio ambiente, en un ecosistema, lo único que va a ver, puede hacer, si sus padres son violentos, son inmorales, son esto, son otro, es lo único que va a conocer la criatura. Es lo único que van a conocer los hijos. No conocen algo más, no conocen algo distinto. Entonces, por eso es que cuando Dios ha mandado destruir naciones enteras, es porque el potencial de la maldad, aún de los inocentes, creciendo en un ambiente donde solamente se vive, se ve, se respira maldad, es que los nuevos también vendrán a vivirla. Pero en medio de todo esto, Dios siempre nos da oportunidad, aún más en nuestros tiempos, cuando el nombre de Jesucristo ha sido promulgado, ha sido predicado, ha sido mencionado en todas partes. ¿Cuál es nuestra excusa? El día en que Dios nos mande a juicio y tengamos que dar cuentas, Dios te está hablando a través de su creación, a través de los problemas, a través de sus siervos, siervas, o incluso Dios habla al corazón del hombre en sueños o visiones, aunque no lo entendamos, como dice el libro de Job, o de muchas formas. Dios continúa comunicándose con su pueblo, hablando a su gente, al mundo entero: arrepiéntanse antes de que mi juicio se derrame sobre nosotros. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Palabras de Jesús, cuando dice que aún los ninivitas en el día del juicio condenarán a aquellos de nosotros que no hemos escuchado la palabra de Dios. Condenarán a aquellos que en estos momentos se están divirtiendo, están viviendo su vida, pero que en el día del juicio vendrán a pagar cuentas. Entonces, de una u otra forma, Dios nos llama. Joel 2, 13, 14: desgarren su corazón, sus vestidos, vuelvan a Jehová, vuelvan a Dios, porque Él es clemente y compasivo, lento para la ira, grande en misericordia, y desistan. Y desistiré así del castigo. ¿Quién sabe si Dios tenga misericordia y no traiga lo que habrá
de promulgar. Aún en la sentencia, en el libro de Mateo dice: y si en aquellos días no fueran acortados los días, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Vemos la misericordia de Dios que marca una pauta en todas las enseñanzas, porque la voluntad de Dios es que nadie perezca, sino que cada uno de nosotros venga al camino del arrepentimiento. Porque al final, versículo 10 dice: y vio Dios lo que hicieron los ninivitas, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Vio Dios la desnudez de su corazón, y Dios desistió, porque Dios se compadeció. Podríamos decir, Dios, en lugar de se arrepintió, Dios se compadeció de los ninivitas y desistió del castigo que había prometido. Entonces Dios tiene compasión no solamente por los ninivitas, porque lo dice Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo. Esa palabra de mundo es todo ser viviente que tiene hálito de vida. Y eso nos incluye a cada uno de nosotros. La clave: arrepentíos. Esa es la clave para alcanzar la misericordia de Dios. Porque Dios espera. ¿A los cuántos años has venido a los caminos de Dios? ¿A los 20? ¿30? ¿50? ¿60? Dios ha esperado por 60 años que te arrepientas. Nosotros, cuando ya finalmente, a veces lo hablo en el matrimonio, 2 años después de ya de que conoces a tu esposo: ay, este viejo. Nos cansamos. Y en nuestra sociedad la gente está saliéndose de los matrimonios. Nos cansamos. ¿Cuántas veces he llorado la tragedia del corazón del ser humano? Por tantos milagros, bendiciones que Dios ha derramado en su iglesia. ¿Y dónde están aquellos que adquirieron la bendición? Y sin embargo, Dios espera pacientemente al caminar de los años, 10, 15, 20, 30, 40, 50, o quizás aquella persona ya seca en vida, muriéndose en una cama, y aún en ese lecho de muerte la persona se arrepiente, y ese Dios lleno de compasión regala el perdón a aquel corazón. Mas sin embargo, no será el destino de todos, porque algunos de nosotros quizás, o de personas que conocemos, vendrá el ángel de la muerte, arrebatará el regalo más preciado de la vida, y aquella persona no tendrá tiempo de arrepentirse. No sabemos. Por eso aún en el corazón del Evangelio nos anima el Señor: anuncien, prediquen, proclamen las buenas nuevas. Y en medio de las buenas nuevas viene el arrepentimiento como un requisito esencial para alcanzar la misericordia del Dios viviente. Oremos. Bendito Padre Celestial, yo te pido en este día que cada uno de nosotros se ponga a cuentas contigo,
Bendito Padre, es tu misericordia, una virtud que te caracteriza, porque no es tu voluntad mandar juicio sobre la faz de la tierra. No te complaces en castigarnos cuando nosotros desobedecemos y nos rebelamos en contra de tu voluntad. Y sin embargo, nos enseñas una y otra vez que tu perfecta voluntad es que nosotros cambiemos nuestros corazones, nuestra mente, vengamos al camino de justicia y nos arrepientamos. Y así tu misericordia será derramada sobre nosotros, sobre nuestro hogar, sobre las posesiones que tenemos, aún sobre nuestros animales, nuestros bienes, y más importante, sobre nuestro corazón. Ten misericordia de nosotros y acuérdate que no somos más que polvo y ceniza. Un día somos, al siguiente día no más. Padre, gracias porque has esperado con gran paciencia y hoy estamos delante de ti, Padre. En la época en que nos haya tocado arrepentirnos, pero tú has tenido misericordia. Nos has rescatado de las garras de la muerte, de las garras del enemigo, de las garras de la enfermedad. Y aquí estamos para darte gracias. En este día, Padre, tu pueblo te dice gracias.